Gracias en esta noche por tener la oportunidad, Señor, de meditar en tu palabra, Señor, y pues estudiar las escrituras, Señor, para poder ubicar nuestras vidas conforme a tus mandamientos, Padre. Damos honor y toda gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Bueno, nada, les comento que este próximo sábado sí tenemos ya limpieza. Se me hace poco complicado que den la oportunidad de que ya podamos abrir el día 10. Casi como que no lo creo, pero de todos modos necesitamos que la iglesia esté limpia, que esté adecuada, o sea, no podemos dejar abandonada la iglesia, así que ya próximo sábado ya tenemos limpieza. ¿Está bien? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en primera de Timoteo capítulo 3, y vamos a empezar a meditar en la palabra. Hola, Nancy. Hola, Daisy. Buenas noches, pastor. Hola, Buenas pastor. noches, pastor. Hola, Gina. Hola, Gina. La que no es Yola. O sea, sí la escucho, pero no la veo. Hola, No sé Francisco. por qué no puedo activar el video. Creo que ya se activó, pastor. Ok. Hola, Sale. pastor. Buenas noches. Buenas noches. Sale, vale. Bueno, vamos entonces a empezar con la palabra. Dice la Biblia, ¿ya tienen 1 Timoteo capítulo 3? Ya, pastor. ¿Ya está? Ya. 1 Timoteo Yo vengo en capítulo 3. camino y entonces no traigo mi Biblia, perdón. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su ocasión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que maldiciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hasta ahí nada más. Esta carta es una carta, pues, muy interesante. Las cartas de Pablo todas son muy importantes. Esta carta tiene una gran importancia porque está escribiéndole a su hijo amado Timoteo. Timoteo era un joven, un temperamento flemático, medroso, apocado, pero que era muy fiel para con Pablo. Lo siguió en todas partes donde Pablo se movía. Y lo que Pablo buscaba era dejarlo como encargado de las iglesias cuando Pablo partiera, cuando Pablo tuviera que irse con el Señor. Entonces Pablo lo manda a Éfeso, y estando en Éfeso le empieza a dar indicaciones de qué es lo que tiene que hacer para que la iglesia funcione. Entonces él empieza a darle consejos acerca de las cosas que tiene que haber ahí, y es que el éxito de o fracaso de cualquier agrupación depende de los líderes. Siempre va a depender de los líderes. O sea, el éxito o fracaso depende del líder, de lo que el líder hace, ya sea en la familia o en la iglesia. Y el Espíritu Santo imparte dones a las iglesias, y entre los dones está el de pastores y maestros, que son dones muy importantes para que la iglesia pueda tener un funcionamiento adecuado. Están también, por supuesto, los maestros, los que ayudan, los que administran. La iglesia como un organismo, si no funciona como cuerpo, pues simplemente perece. Siempre necesita la guianza del Espíritu Santo para poder funcionar en todos los sentidos. ¿Por qué tenemos que platicar esto? Porque dice la Biblia también, más adelante, en los posteriores tiempos habrá falsos engañadores, personas que estarán engañando a la congregación y nos harán perder el camino, nos harán dispersarse por cuanto no están conociendo de cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Dice Pablo, palabra fiel, le escribe a Timoteo, le dice, esto es lo que tienes que enseñar en la iglesia de Éfeso. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si yo les dijera hoy en día, ¿ustedes quieren ser pastores? ¿Cuántos dirán que sí? ¿Tú, Daisy, quieres ser pastora? Ay, me encantaría, pero es mucha responsabilidad. Ándale, pues. Gina, ¿sí quieres ser pastora? Yo sí quiero. ¿Ah, sí? Francisco Javier, ¿tú quieres ser pastor?
Pues sí, pastor. ¿Sí quieres ser pastor? Sí. Ándele, pues, muy bien. Mario, ¿tú quieres ser pastor? No, ¿No? no, ¿Ya de plano no? no. ¿Noemí, tú quieres ser pastora? No. Rápido que les encontramos la solución. Dice, si alguno anda al obispado, buena obra desea. Bueno, tal vez muchos de ustedes no tengan intención de querer ser pastores, pero deje platicarles por qué. Primera, porque es un don de parte de Dios. Un llamado. Es un llamado. Es un llamado, pero también es un don. Dios derrama dones a la iglesia. Y entonces está lo de pastorado y también el de ser maestro. ¿Por qué tenemos que decir los dos? Porque van ligados el uno con el otro. El pastorado y el maestro van ligados. Entonces, sí se requiere un llamamiento de parte de Dios, una disposición de parte del Señor. Es un llamamiento y Dios capacita para que la persona pueda desarrollarse como pastor o como maestro. Y esto es muy importante, pero también es una enorme responsabilidad. Dice palabra, fíjese, uno no es el obispado, una obra desea, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí, en el inicio nada más, ya descalifica a una barbaridad de gente. Dice, es necesario que el obispo sea irrepresible. Vamos, una persona que no tenga nada de la cual se le pueda reprochar. Dice, marido de una sola mujer, y aquí viene otro problema muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque muchas personas en esas épocas se divorcian y luego se vuelven a casar. Y la Biblia dice que esto no debe ocurrir. No se puede aceptar que alguien que sea encargado de una iglesia se divorcie y luego se vuelva a casar, aunque sea con personas de la misma congregación. No se trata de fe o no de fe, simplemente no es posible que una persona que está a cargo de una congregación se divorcie y se vuelva a casar. De hecho, el ministro es una persona que es como los sacerdotes en el Antiguo Testamento, sumamente delicado. Tiene que tener muchas características, entre las cuales es que no podía casarse con mujeres que no fueran de la misma religión, no podía casarse con personas que tuvieran otras tendencias y tenía que ser con personas que fuesen, por supuesto, sujetas a la palabra de Dios. Entonces, el ministro, que es el representante de Dios en la tierra, no puede ser una persona que tenga estas situaciones abiertas en las que se casa y se divorcia, luego se vuelve a casar, se vuelve a divorciar, aunque sea con gente de la propia congregación. Entonces, si yo me divorcio y me vuelvo a casar, la congregación en ese momento tendría que desaparecer. ¿Por qué razón? Porque ustedes como congregantes tienen que decir, es que esto que está haciendo el pastor está prohibido por la propia ley de Dios. No puede ser que una persona que se atreva a dirigir una iglesia se divorcie y se vuelva a casar. No puede ser así. Y esto también califica con las personas que antes de ser cristianos se divorciaron. Porque algunos dicen, hermano, es que yo no conocí de Cristo, me casé antes y me divorcié y después conocí de Cristo y entonces, pues, de modo que según está Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo son hechas nuevas. Lamentablemente también aplica la palabra a que esas personas no pueden casarse, o sea, no pueden dirigir la congregación. Tiene que ser una persona que sea íntegra en todos los sentidos y que jamás hubiera sido casado ni tuviera otras personas que no tengan nada que reprocharse y especialmente en la parte de matrimonio no se puede divorciar. Y aquí dice la Biblia, marido de una sola mujer, que se mantenga sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Entonces, no solamente está el que sea marido de una sola mujer, sino que viene algo muy importante, que mantenga a su mujer con dignidad. ¿Por qué? Porque muchas personas están casadas, pero la esposa solamente es un cero a la izquierda, o sea, es un acompañante del pastor. A lo mejor ni siquiera es pastora, es solamente otro congregante de la cual no está inmiscuida en el ministerio, la cual no trabaja en nada en la iglesia, y también es una persona, podría ser que solamente esté tal vez encargada de las comidas o de la limpieza o de cosas que no tienen nada que ver con lo espiritual. Pero eso no es lo que la Biblia menciona. Aquí dice la Biblia que el hombre debe ser marido de una sola mujer, y cuando habla de ser marido es que cumpla con la mujer el deber conyugal en todos los sentidos, como dice Corintios capítulo 7, pero que sea una persona que ame a su esposa y que la dignifique y que la honre y que vea por ella y que sea el hombre eh, que suple todas sus necesidades como Dios suple las nuestras. ¿Por qué? Porque el hombre es representante de Dios en la tierra y tiene que comportarse como Dios
lo haría en la tierra. Entonces, si un hombre se divorcia, pierde todos sus privilegios. Y yo he conocido personas que se han divorciado, pastores que se han divorciado, y después dicen, bueno, lo que pasa es que pues cualquiera se puede divorciar y pues me voy a volver a casar con una persona en Cristo Jesús. ¿Qué tal? Ya con eso está descalificado y ya no puede ser pastor. Así que debe pensar muy bien una persona si se quiere divorciar, que al momento que se divorcia pierde todo su ministerio. Pastora. Ujú. O sea, mi pregunta sobre este punto, porque vas a pasar a otros, es, por ejemplo, un pastor que ha cometido adulterio, ¿qué se tiene que hacer en ese caso? Sí, aquí hay algo muy importante. En algunas partes dicen que si alguien cometió adulterio, tienes que sentarlo un año y después puede regresar a su trabajo. Lamentablemente, eso tampoco es posible. Una persona que ya cometido adulterio jamás puede volver a estar en el púlpito, porque no puede ser que alguien que ya rompió un cristal después solamente lo parche y quiera quedar o aparentar que todo está correcto. Eso no es posible. Así que una persona que ya manchó su ministerio con una actitud de adulterio queda imposibilitado para servir al Señor todo el tiempo. Y aquí viene otro problema muy fuerte, porque la congregación tiene que escuchar a Dios, no a lo que nos dicen los líderes. ¿Por qué? Porque algunos pastores se divorcian y dicen, bueno, es que hay incompatibilidad de caracteres o de sentires y el amor ya se acabó y pues bueno, quiero volver a empezar. Esto no es posible. Cuando una persona ya se decidió separar, también se separa del ministerio y nunca más puede trabajar para Dios. Y el problema está que la gente sigue escuchándolos, siguen dando conferencias y siguen asistiendo a la congregación o siguen viéndolos por internet. Y esto no es lo correcto. Entonces la gente tiene que decir, si este hombre ya ha decidido separarse, todo lo que enseñe, todo lo que venga detrás, ya no es útil. Yo ya no lo puedo estar escuchando, aunque me caiga muy bien, aunque sea el pastor muy guapo, aunque tenga talentos muy buenos para la música, aunque tenga talentos muy buenos para la predicación, porque sabe muchas cosas, simplemente porque ya manchó su ministerio a través de haber fallado como pastor, al haberse divorciado, pierde todos sus privilegios. Entonces, esto es muy delicado porque tanto peca el pastor que se divorcia como los que lo escuchan después de que saben que se divorció. Así que lo correcto es que inmediatamente que la persona sabe que el pastor se divorció, ahí tiene que alejarse de esa congregación. Ya no puede estar ahí, tiene que buscar otra congregación que no tenga esos conflictos. Y esto lo tiene que saber la iglesia. Y también el pastor tiene que estar muy consciente de que si falla es para toda la vida. O sea, no puede ser que solamente lo descansen un año y después regrese como si nada y siga otra vez enseñando. Eso no es posible. Y hoy en día tenemos una enorme cantidad de pastores en todo el mundo, especialmente en toda la parte de Latinoamérica, de pastores que se han separado, que han adulterado, que han... Estados Unidos también. En Estados Unidos, en Estados Unidos no se diga, es una barbaridad, pero que los descansen un rato y después regresan al ministerio como si no hubieran hecho nada, con un simple discúlpeme, es que me equivoqué, soy humano, eso no es posible. En las cosas de Dios no se puede jugar. Aquí o eres o no lo eres. Dice la Biblia, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y aquí habla de muchas cosas, porque puedes tener a la esposa pero sentada y no atenderla. Y no funciona. Lo que se trata de que tengas es una esposa que la honres, que la cuides, que la defiendas, que le provees, que la mujer no desee separarse de su esposo porque su esposo lo es todo para ella. Eso es lo que tiene que ser. Y entonces, en la liviandad de estos tiempos, muchos pastores fallan porque se separan y luego desaparecen un rato de la vista pública y regresan otra vez, o tal vez pasan a otra congregación con otro nombre y empiezan otra vez, pero finalmente su ministerio quedó completamente manchado y nosotros tenemos que tener cuidado que cuando vemos que el pastor ya cometió algún ilícito, inmediatamente tenemos que buscar otra congregación porque esta finalmente ya no va a tener el éxito que Dios desea. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Qué interesante también, porque la Biblia menciona que tiene que ser irreprensible, vamos, que no hay nada que alguien le pueda reprochar porque está haciendo cosas incorrectas. Dice también la Biblia que tiene que ser sobrio. Y cuando habla de sobrio no se habla de la persona que está tomada o que no está tomada, sino se refiere a la persona que está equilibrada, que es templada, que es moderada, vamos, que se mantiene siempre en un stand de condición, que no tiene esos altibajos, que hoy está bien y mañana está mal, hoy está sonriente y el día siguiente está llorando, hoy te ama y el día siguiente te apuñala. Dice que tiene que ser equilibrado, templado y moderado.
Dice que también tiene que ser prudente, es decir, sensato, que tenga buen juicio, que discierna, que sea templado, y dice que también tiene que ser decoroso. Vamos, que sea una persona de honor, de respeto, de recato. Y luego dice también que sea hospedador, que sea una persona que aprenda o que dé alojamiento, que dé asistencia a las personas cuando tenga la oportunidad de hacerlo. Y finalmente dice apto para enseñar. No todos los pastores están capacitados para enseñar. Pueden saber mucho, pero no tienen la paciencia para enseñar o para instruir a las personas. Si no quieres enseñar, pues entonces dedícate a otra cosa. Si no te interesa escucharlos y animarlos y dirigirlos, pues entonces no sirves como pastor. Tienes que ser apto porque estás capacitado. Dios capacita. Nosotros no nacimos con esos talentos, Dios los da en la iglesia. Dios suple a la iglesia con todos los talentos necesarios para que la iglesia funcione. Así que podemos tener habilidades naturales, pero los talentos y los dones solamente vienen de parte de Dios. Y la parte de enseñar, sí podemos nosotros tener partes naturales para la enseñanza, pero para las cosas espirituales tampoco. Deje platicarles por qué. Pablo no era una persona que le gustaba mucho enseñar. Él, su oficio era arquitecto, él era un fariseo, y no era de las personas que estaba enseñándole a la gente. Él daba órdenes de cómo se tienen que hacer las cosas. Era un hombre que tenía un carácter muy fuerte, pero cuando llegó al Señor y Dios lo tocó con él, lo transformó en la persona que tuviera esa capacidad para enseñar. Y entonces vemos a un Pablo que antes era duro y ahora es tierno, un hombre que era implacable y ahora es amoroso, que abraza, que llora con ellos, que le interesa a la gente, que está orando por todas las personas que conoce todo el tiempo. Y entonces vemos un hombre que fue transformado por el Espíritu Santo. Y además de esto, Dios le revela cosas. Dios se revela a Pablo, pero también le revela cosas celestiales. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que Pablo dice cosas extraordinarias que no las pudo haber escuchado en ninguna otra parte, sino es porque Dios se las inspiró, porque Dios les reveló qué es lo que había que hacer en cada circunstancia. Entonces, esto es algo de Dios, o sea, esto puedes tener dones como maestro en forma natural, pero la forma de enseñar o la aptitud para enseñar a los demás tiene que ser directamente de parte de Dios. Si no, no funciona. Dice también la Biblia, versículo 4, del 3, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, hasta ahí. Dice, no dado al vino. Otro de los problemas que hay es que el pastor, pues bueno, no puede estar diciendo que es un poquito, no hace daño. Simplemente no es correcto que el pastor tome vino en ningún momento, de ninguna especie. Dice, no pendenciero, y eso habla de peleas. No puede estarse peleando con el vecino, con el de la basura, con el gas, o sea, no puede estarse peleando con la gente. Dice, no puede ser pendenciero. Y viene una parte que es tremenda, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Otro de los problemas que se tienen en esos días es que el pastor, como vive de la obra y no alcanza a veces la iglesia a suplir sus necesidades, entonces empieza a tener o a codiciar ganancias deshonestas. Varios pastores han sido acusados de que lavan dinero o reciben dinero de narcotráfico o de traficantes o de guerrillas, y dice, bueno, pues si yo lo dio la iglesia, pues ya lo dio. No puede ser. O sea, uno tiene que tener cuidado que lo que entra a la iglesia, lo que entra en las arcas, sea de personas honradas, de personas honestas, que sea fruto de un trabajo honesto. No se puede recibir dinero solamente porque alguien lo da. Vamos, si alguien llega y me dice, te va a dar $1,000,000, igual, y no me preguntes de dónde viene, yo no le puedo decir, sí, pues amén, hermano, qué bendición. Eso no se puede hacer. Aunque parezca legal, no lo es. Entonces, dice, no codiciosos ganancias deshonestas. Y esto es algo que también ocurre en estos días, en donde muchos líderes o muchas congregaciones modifican las enseñanzas para que se puedan soportar o que puedan justificar los ingresos que están recibiendo. Y entonces ha habido enorme cantidad de pastores muy conocidos que ustedes han visto en la televisión, lo han visto en internet, donde han sido acusados de lavado de dinero, de estar siendo blanco de dinero de narcotráfico o de política o de muchas cosas que están mal, y solamente porque ellos necesitan que la iglesia funcione, pues están aceptando cosas que están así y no es así. Incorrecta. Dice, no codicioso que hace deshonestas, dice, sino que tiene que ser amable, apacible, no avaro, es decir, que no te gane el dinero.
Otra de las cosas que es muy importante es esto. Pongan atención en lo que les voy a decir. Miren, el pastor es una persona que tiene que aprender a vivir de la obra. Eso es lo correcto, eso es lo correcto. ¿Por qué razón? Porque necesita dedicarse de tiempo completo a estar solamente buscando al Señor y leyendo y capacitándose para poder servir. Lamentablemente, cuando la persona se pone a buscar al Señor, vemos que la gente, que los congregantes, ven al pastor como la persona que tiene que estar siempre abajo de ellos mismos. Es decir, si un congregante gana 10,000 pesos al mes, el pastor no debe ganar más de 5,000. O sea, tiene que estar abajo de su nivel. Porque parecería que les gusta a los congregantes ver al pastor con los zapatos rotos, con la ropa raída, que estén lagrimiando comida o algo, y esto no es lo correcto. Entonces, el problema que se tiene es que el pastor, por eso es que hoy en día hay muchos pastores que comparten su ministerio con su trabajo secular. Pablo dijo: yo prefiero mejor trabajar con mis manos que vivir de la obra. Lo correcto es que vivan de la obra, pero dice que prefiero mejor hacer esto para no permitir que ninguno piense que lo que yo comparto lo comparto por dinero. Vamos, no quiero que se piense que lo que yo hago es por sacar dinero. Entonces, Pablo dice: yo prefiero trabajar con mis manos que dar la oportunidad de pensar que me estoy lucrando con la congregación. Hoy en día vemos esto con más fuerza. ¿Por qué razón? Porque las iglesias están cerradas. Es más difícil todavía. Y los ingresos, por supuesto, pues han mermado. Mucha gente ya no diezma, ya no es lo mismo porque algunos ya ni los vemos, otros no saben cómo pueden diezmar o ofrendar. Entonces, los ingresos han bajado. ¿Y saben qué es lo que sucede? Que la gente, si tiene que vivir de la obra, pues ya no puede hacer otra cosa más que con lo que tiene sobrevivir. Y eso no es lo correcto. Entonces, toda la congregación tiene que estar preocupado porque no le falte al pastor independiente cuando vive de tiempo completo. Tiene que estar preocupado de que el pastor no le falte el alimento en forma decorosa. No puede ser que el pastor esté mal, que sus hijos estén mal alimentados, que no puedan ir al doctor porque no hay para pagar. No, el pastor tiene que vivir de forma honorable, honesta, honrable. Pues, quizá tener un sueldo, ¿no? Y sí, de hecho, en otras partes del mundo, los pastores tienen un sueldo fijo y se tiene que administrar con eso. Y la mayor parte de las congregaciones en Canadá, Estados Unidos y en Europa, excepto España, el dinero que se junta se va al gobierno y el gobierno le da un dinero fijo al pastor que ya va con un impuesto retenido, que es el impuesto sobre la renta. Entonces, el pastor, vamos a pensar, ¿perdón? ¿Alguien dijo algo? No. Bueno, entonces, lo que sucede es que le dan un salario para que el pastor solamente se dedique a eso. O sea que el pastor no se está preocupando por el dinero. Él sabe que el gobierno le va a depositar una cantidad fija mensual y él se pone a trabajar y trabajar y trabajar. Y no importa que tenga 10 o 500 o 10,000 congregantes, él sigue trabajando porque lo que se junta va para el gobierno y el gobierno es el que le mantiene, viene de regreso y le da al pastor lo necesario para que pueda vivir. Y en muchas partes del mundo, el pastor tiene que ser una persona que tenga una preparación académica. Es decir, es una carrera como un contador, como un doctor, como un ingeniero. Es una carrera completamente académica y entonces recibe un salario también de ese nivel. ¿Cuánto gana un doctor? ¿Cuánto gana un contador? ¿Cuánto gana un psiquiatra? Bueno, pues conforme a eso es como el pastor debe de percibir. Entonces, a veces se piensa que el pastor pues debe vivir de lágrimas. O sea, simplemente yo veo que muchos pastores están tan preocupados por el dinero porque no lo hay, que pues se les ve luego que están en situaciones muy, muy mal y entonces empieza a haber esa tentación de querer aceptar dinero que no es limpio o hacer cosas que son incorrectas y a veces en la congregación se venden papitas y chicharrones y tortas porque no alcanza con lo que la gente da para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que es necesario que sea amable, no avaro, dice que gobierne bien su casa. Otro problema muy fuerte es el gobierno. Bien importante. ¿Qué es lo que dice? Dice que tienes que tener a tus hijos en sujeción. No solamente a tus hijos, sino también, por supuesto, a la esposa. Y esto quiere decir que todos van a la congregación. Si yo, pastor, voy a la congregación con mi esposa, pero mi hija va a otra congregación, no soy digno de estar enfrente de ustedes. Porque tengo que ser el pastor ejemplo de cómo gobierna su casa, porque conforme gobierna su casa, gobierna la iglesia. Entonces, si un pastor no está dirigiendo
adecuadamente bien su casa y sus hijos están apoyando su ministerio, tampoco puede dirigir una congregación. Así de fácil. Entonces, eso descalifica a muchos pastores que conocemos, en donde el pastor tiene una congregación y la esposa tiene otra congregación, y los hijos van a otra tercera congregación diferente de los demás. Así de dispersada está la situación. Dice que esta clase de situaciones no es posible que alguien pueda dirigir una iglesia. Y otra vez vuelvo al mismo punto. Tan malo está que el pastor o la pastora tenga cada uno su congregación, como los congregantes que saben que el pastor está separado de la esposa en el ministerio y en dos iglesias diferentes. Entonces, aquí los congregantes tienen el problema de que no hacen lo que Dios ordena. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No pueden estar en esa congregación. Tienen que dirigirse a una congregación de donde esas cosas no estén así, porque eso no es funcional. No es así. Entonces, yo sé que es una situación compartida porque tan mal está el líder como también las ovejas. Tienen las ovejas también que tener conciencia de lo que están haciendo. Dice la Biblia que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Ciertamente hay veces que los hijos van a la congregación amenazados. Si no vas, no tienes tu mesada. Si no vas, no te voy a dar de comer. Si no vas a la congregación, no voy a pagarte la colegiatura. Entonces, eso no funciona. Los hijos tienen que estar apegados al ministerio porque aman el trabajo que hacen sus papás, porque han visto el ejemplo y porque lo hacen de forma desinteresada. Lo hacen sin fin de lucro y lo hacen con el deseo de que el ministerio se expanda en la forma honesta, en la forma correcta. Dice la Biblia también, dice como versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esto es bien cierto, porque la extensión de tu casa es lo que es la iglesia. Entonces, no puede ser que en la iglesia el pastor sea muy amable, muy amoroso y que abrace a la gente, pero en su casa no es amable, no es amoroso y mucho menos abraza a su esposa y a sus hijos. Eso no puede ser. Tiene que ser, la extensión de la casa es lo que va a pasar a la iglesia. Entonces, en la casa tiene que aparecer el pastor como el que en su casa realmente lidera. Entonces, si en la casa lidera la esposa, estamos en problemas. Si lideran los hijos, estamos en problemas. Si lideran las mascotas, estamos en problemas. Porque el que tiene que ser líder es el pastor, el hombre. Y tiene que hacerlo con honestidad. El papá lo tiene que hacer con honestidad, lo tiene que hacer en forma genuina, lo tiene que hacer con sabiduría, y tiene que la familia respetar al padre, no porque se exija. Hay padres que dicen, yo soy el padre y tú me obedeces. Eso no funciona, eso es una amenaza. Tienen que ser los padres de tal manera que sus hijos lo amen por lo que es, no por lo que les da, sino por lo que significa, lo que representa, la forma en la que se conduce, de su corazón, de sus palabras, de su enseñanza, de su vida. Dice la Biblia que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces aquí habla de algo impresionante. Pablo, entre las cosas que vemos es que se divorció, no se divorció, sino que enviudó joven y ya no se volvió a casar. Se dedicó todo el tiempo a compartir de la palabra. Él ya no quiso meterse, ay, me quedan 10 minutos. Entonces, Pablo decidió no casarse, ya no meterse con ninguna mujer, aunque estaba bien enviudado, y según Génesis capítulo 2, él pudo haberse otra vez vuelto a casar, pero él decidió no casarse. Y yo puedo decir que muchos pastores hemos decidido que si por alguna circunstancia la esposa fallece, no te vuelves a casar. No porque no esté permitido, sino porque no es posible que puedas tener dos amores, o sea, tienes uno o tienes otro. Entonces, amas una vez y no puedes amar otra vez. Dice la Biblia, marido de una sola mujer, y eso debe ser algo que pesa, debe pesar en la vida de las personas. Y eso deja ver que así debe ser el corazón del pastor. Dice la Biblia también que no debe ser un neófito, o sea, un nuevo. No puede ser que una persona nueva dirija una congregación. Esto echa mucho abajo lo que trae, por ejemplo, el G12, en donde las personas acaban de conocer a Cristo y ya inmediatamente empiezan a abrir sus casas para tener congregaciones y empezar a meter a su casa a personas, a 12 personas, a las células para poderles enseñar. Pero pues ellos, ¿qué pueden enseñar si acaban de conocer? Y lógicamente solamente repiten lo que el pastor les dice o lo que un libro les dice, pero no tienen el conocimiento ni la madurez. Dice la Biblia que no puede ser un neófito, es decir, no nuevo. Neófito significa nuevo. Una persona nueva, una persona novata, una persona que no tiene la experiencia suficiente para poder guiar. Dice que el que guíe la iglesia tiene que ser una persona que tenga experiencia, que tenga madurez, que tenga sensatez
para poder guiar una congregación. Dice, no sea que permanece la congregación del diablo. Y ese es otro problema. Muchos de los pastores, la congregación los echa a perder. ¿Por qué? Porque los alaban. Pastor, qué linda voz tiene. Qué manera tan increíble de tocar un instrumento tiene. Qué bonito estuvo. Y entonces el pastor se empieza a creer más de lo que es. Empieza a inflarse, se empieza a inflar como el globo, hasta que finalmente después viene Dios y los pica y entonces se poncha el globo, porque no es la función del pastor ser el protagonista es Dios, es Jesucristo, y el trabajo del pastor es alabar al Señor, no ser alabado. Entonces cuando el pastor está siendo alabado, está robándole a Dios la gloria, y entonces está cayendo en lazos del diablo. Y tan malo es que el pastor tolere esas cosas como los congregantes que lo hacen. Entonces, se trata de, si una persona quiere reconocer algo que vio el pastor, está bien, eso no está mal. El problema está cuando empieza la alabanza, cuando empieza la adoración, cuando empieza a ver se empieza a ver al pastor como, como si fuera un artista o como si fuera un deportista muy famoso y se le empieza a alabar y no, eso no es lo correcto. Y los pastores tienden a fallar porque pues es una de las fallas que Dios lo pone, ¿no? Pone a mujeres para que el hombre peque, pone dinero para que el hombre peque, pero también pone la vanagloria para que el hombre peque, para que se crea más de lo que debe ser. Y en esas trampas, el diablo gana y el pastor pierde su ministerio. Dice la Biblia también, es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caigan descrédito y en lazos del diablo. Es importante que el pastor, la gente no le va los cristianos no vamos a ser personas que estemos reconocidos por el mundo. De hecho, mucha gente no quiere a los cristianos y obviamente menos van a querer a los pastores. Pero una cosa es que no les caigas bien y otra cosa es que tengan argumentos para quejarse de ti. Por ejemplo, que dejas tu coche en un lugar que no te corresponde, que no barras tu lugar, que tienes tu casa sucia, nunca la lavas, es penoso cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, están cobre y cobre cada rato, pues todo, te cobran los del agua, te cobran los de la luz porque no lo has pagado. Entonces, dice la Biblia que debes tener un cuidado con los de afuera. Vamos, que ninguno tenga algo que decir de ti porque tú eres una persona que cumples con todas las cosas, aunque no le caigas bien a la gente. Eso no quiere decir que tengas que caer bien a la gente porque finalmente la gente no le va a caer bien porque eres cristiano. Entonces, la Biblia menciona, o le está explicando a Timoteo, que estas cosas se las tiene que practicar en la iglesia. Dice, tú tienes que buscar gente idónea para que estén trabajando contigo en este ministerio, pero los que trabajen contigo tienen que ser personas que tengan estas características. Entonces, no es de cualquiera, es solamente del que Dios escoge y del que Dios elige para darles dones y talentos y capacitarlos para la obra. Y hoy en día lo que vemos es que las personas se han desvirtuado mucho. En muchas congregaciones se preocupan mucho por el dinero, por la imagen, por la música, por los escenarios, pero no se preocupan por lo más importante que es hablar de la palabra y hacer que la gente conozca de Cristo, que eso es lo que realmente es más importante. Así que yo lo que veo también aquí, que el liderazgo pues se está disminuyendo cada día. ¿Por qué razón? Porque el liderazgo en la iglesia de Pablo, en los tiempos del inicio de su vida, estaba a cargo de hombres. Y hoy en día lo que vemos es que las congregaciones están llenas de mujeres. Hay más mujeres que hombres. Entonces, ¿cómo vas a tomar liderazgo cuando solamente tienes 2 o 3 líderes hombres? Que además no están capacitados para manejar una congregación. ¿Por qué? Porque no tienen esas características. Están divorciados, son bendecieros, son codiciosos, dice, porque además habla de probar, dice que tienes que probar que sean capaces de tener un ministerio y decir, ponerlos a prueba y ver si son capaces de poder hacer algo. Y lamentablemente hoy tenemos el conflicto de que no hay hombres suficientes en las congregaciones que se hagan valer. Lo que hace falta hoy en día es orar para que Dios levante hombres. No digo que no estoy menospreciando a los que hay, sino me refiero a que Dios tiene que mandar más hombres porque tiene que haber más hombres en las congregaciones porque son en ellos a los que recarga Dios su fuerza. Las mujeres lo hacen todo el tiempo, son extraordinarias, comparten, trabajan, sirven, ministran, oran, bueno, extraordinarias las mujeres,
pero realmente lo que hace la gran diferencia es cuando existen más hombres en la congregación que mujeres. Cuando existen más hombres, entonces la iglesia es cada vez más fuerte y cada vez es más capaz de hacer cosas que las mujeres cuando están juntas. Dice la Biblia también que tenga sus hijos en su ocasión. Ya lo habíamos visto ahorita, dice, sus hijos en su ocasión. Esto es algo bien importante también, porque los hijos, si fueron criados en el vínculo de la palabra, deben ser hijos naturales tuyos. Los hijos adoptados no forman parte del ministerio de Dios. Un pastor que tiene hijos adoptados no puede trabajar así. Lamentablemente dice la Biblia que tienen que ser hijos naturales. Dice que tienen que ser marido de una sola mujer y de esa mujer tengo hijos. Entonces, cuando los pastores tienen hijos adoptados, no pueden funcionar en el ministerio. Tienen que ser hijos naturales. Dios es muy exigente con lo que pide. Dios es muy serio con lo que demanda. Para entrar al templo, se acordarán, había que tener ciertas vestiduras, había que tener cierta limpieza, cierta condición, y si había pecado, si había algo incorrecto, morían irremisiblemente e inmediatamente. Entonces, Dios es muy delicado con las cosas que tienen que ver con el reino, y nosotros hoy en día no podemos aflojar en nada lo que la Biblia enseña. Entonces, no porque hoy hay conferencias light en donde se habla de que pues no todo es pecado, que no todo está mal, y son tolerantes, y permite que las cosas se vayan a otros niveles, no porque la gente lo está haciendo, nosotros lo vamos a hacer igual. Nosotros tenemos que entender que la Biblia nos guiamos por lo que dice la palabra, lo que dice la enseñanza, tenemos que guiarnos por lo que Dios demanda que se tiene que hacer. Y lo que Dios dice aquí en esta parte es de seriedad. Pablo le dice a Timoteo, la iglesia de Éfeso es una iglesia creciente, pero tiene que ver estas características. Y las características que habla son del hombre, y ciertamente habla de la mujer. De 10 puntos, toca uno solo para la mujer, y todos los otros 9 tienen que ver con hombres. Entonces, habla sin duda alguna de seriedad. Sin duda alguna tiene que ver de trabajo y de esfuerzo directamente por los líderes. Y algo que me impresiona mucho es que un líder que no está trabajando correctamente o que esté enseñando de forma incorrecta hace que toda la congregación se pierda y se desvirtúe de la palabra de Dios. Eso es lo que yo veo que dice aquí. Sin duda alguna tienen más información. Ay, pero ya se me acabó el tiempo. Así que, ¿cuánto me queda? Ya me queda nada. Dios les bendiga. Se me acabó. Nos vemos el próximo viernes. ¿O qué es? Viernes. Gracias. Nos vemos el viernes y el sábado. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Dios bendiga. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos.